Hola familia, espero estén muy bien, bienvenidos y bienvenidas a Discipulado en Casa. Y bueno, espero que tengas a la mano tu Biblia y tu manual. Mi nombre es Adrián de la Calleja y es un placer para mí estar contigo en esta segunda parte de la clase Segunda Venida de Cristo. Muy bien, quiero pedirte que tengas donde apuntar, que tengas una hoja o un bolígrafo para poder apuntar. Vamos a ver varios versículos bíblicos. Y bueno, antes de empezar nuestra clase, quiero recordar algunas cosas que vimos la clase pasada. Vimos las dispensaciones, vimos cada una de estas etapas, desde la inocencia hasta la gracia, vimos señales antes del arrebatamiento, y en esta ocasión vamos a ver lo que es el arrebatamiento y vamos a ver también la tribulación. Vamos a ver dentro de la tribulación los 21 juicios de Dios separados en diferentes etapas, y por eso quiero que pongas mucha atención, porque te voy a dar muchos versículos bíblicos y va a ser importante que los apuntes para que más adelante tú los puedas ir y consultar nuevamente. Vamos a empezar con el arrebatamiento. La base bíblica del arrebatamiento lo vas a encontrar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habemos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, en el cielo, en las nubes. Este es el arrebatamiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde nos lleva el Señor? Juan, capítulo 14, del versículo 3 al 4, dice: yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ese es el lugar el que el Señor se fue a preparar para el momento del arrebatamiento. Recuerda que en el arrebatamiento el Señor viene por su iglesia, por los que ya sea en el momento estemos vivos o los que hayan muerto, pero en Cristo. Ese es el arrebatamiento. Muy bien, ahora, después del arrebatamiento empieza la tribulación. Y quiero que veamos la tribulación dividida en algunos aspectos o rubros que son juicios de Dios. 7 juicios de Dios representados en sellos, 7 juicios representados en trompetas y 7 juicios representados en copas. Vamos a hablar de los 21 juicios que se dan en la tribulación, y te voy a dar solamente, voy a poner el ejemplo: sello número 1 y la base bíblica y el nombre del sello, para que así tú vayas apuntando y tengas los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Si no tienes pluma, es un buen momento para que le pauses y vayas a tomar un bolígrafo y un papel y que puedas apuntar los versículos que vamos a ver a continuación. Muy bien, vamos a empezar con el primer juicio de Dios. Vamos a empezar con el primer sello en la tribulación. Y el primer sello es el mismo anticristo. Es el anticristo. El primer sello introduce al anticristo a la tierra. Dice la Biblia en Apocalipsis 6, del 1 al 2, que el anticristo va a ser herido en la cabeza, una herida mortal, pero va a sanar, y esto va a provocar que gane empatía con la gente que está alrededor. Recuerda que hasta aquí nosotros como iglesia ya fuimos arrebatados. Y después de que fuimos arrebatados, hay una guerra que se llama Gog y Magog, que va a ir en contra de Israel, en la cual va a salir victorioso. Y después de esta guerra, la gente se va a olvidar un poquito de lo que pasó con los que el Señor vino, de este acontecimiento donde todos desaparecieron. Y después de esto viene el anticristo, como el primer sello, el primer juicio de Dios. Vamos a pasar al segundo sello. Y el segundo sello, si tú le quieres poner un nombre, ponle Gran Guerra. Segundo sello, Gran Guerra, y esto está en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 3 al 4. Me permití apuntar todos los versículos en una hoja para que fuera un poco más rápida la explicación. Y eso es lo que tú y yo estamos viendo hasta aquí, el juicio número 2, el sello número 2. Y vamos a ver el tercer sello, y este tercer sello ponle por nombre Hambruna, y esto está en Apocalipsis 6, del 5 al 6. El tercer sello, Hambruna, este tercer jinete del Apocalipsis simboliza una gran hambre. Vamos a ver el cuarto sello. Me estoy yendo un poco rápido, pero quiero que tú en tu casa revises todos los versículos que te estoy dando uno por uno, para que veas. Hasta aquí vamos 4 sellos. 3 sellos, vamos a ver el cuarto sello. El cuarto sello tiene por nombre plagas, hambre y más guerra. Apocalipsis 6, del 7 al 8. Si te das cuenta, estos sellos, el primero introduce al anticristo, el segundo trae guerra, el tercero trae hambre, y el cuarto intensifica hambre, guerra y trae plagas. Quiere decir que hasta este punto la gente en la tribulación, en la tierra, los que se hayan quedado,
están sufriendo ya. No solamente son guerras aisladas donde pueden ver en la televisión, es guerra en todo el mundo, es hambre en todo el mundo, y las plagas, las bacterias, los virus empiezan a ser activados más fuerte, de tal manera que la gente empieza a esconderse en sus casas. Hasta este punto, hasta este cuarto sello, hay un problema muy fuerte en la tierra. La gente está sufriendo por las necesidades más básicas. Hasta estos cuatro sellos son conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Has escuchado hablar de los cuatro jinetes del Apocalipsis? Suena fuerte el título, pero esos cuatro jinetes del Apocalipsis son estos cuatro sellos de los cuales hemos hablado anteriormente. El quinto sello. El quinto sello nos habla, ponle como nombre, mártires por la fe en Cristo. El quinto sello, que está en Apocalipsis 6, de 9 al 11, nos habla acerca de aquellos que fueron martirizados a causa de creer en Jesús. Recuerda que en la tribulación no va a bastar o no va a ser suficiente aceptar a Jesús en tu corazón solamente. Va a ser necesario que tú mueras a causa de esta fe. Y por eso es que este quinto sello traerá una guerra durante la gente que acepte a Cristo y una persecución contra ellos. Entonces la gente que te conocía y que sabía que tú le predicaste de la Biblia, cuando llegó el arrebatamiento te fuiste y de momento se dieron cuenta que no estabas y ahí dijeron, era cierto lo que él me predicaba. Y la gente empezó a creer, pero no había manera de aceptar a Jesús en su corazón, sino solamente que lo hiciera con su propia vida. Este es el quinto sello y nos habla de aquellos que van a ser martirizados a causa de la fe en Cristo Jesús. El sexto sello. Sexto sello provoca un terremoto junto con fenómenos astronómicos inusuales. Apocalipsis 6, del 12 al 14. Ya estamos hablando aquí de no solamente cosas terrenales, sino fenómenos astronómicos inusuales. Fenómenos fuertes, fenómenos que lejos de decir, la luna está pasando por un eclipse o lo que sea, no, son fenómenos difíciles de entender. Y esto está en Apocalipsis 6, del 12 al 13. Quiero leerte este pedazo del versículo. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. ¿En qué sello estamos? En el sexto. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda de sangre. ¿Tú te imaginas ver estas cosas en la tierra? Ya la gente está viendo hambres, guerras, está viendo pestes, está viendo persecución. Y después de esto todavía ver que un terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y se volvió todo como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando sea sacudida por un fuerte viento. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis 6, del 12 al 13. Este es nuestro sexto sello. El séptimo sello. El séptimo sello introduce al siguiente juicio de las trompetas. Hasta aquí hemos visto los 7 sellos del Apocalipsis. Y el séptimo sello introduce a los siguientes juicios. ¿Cuáles son los siguientes juicios? Como lo vemos aquí, los juicios de las trompetas. Los juicios de las trompetas. El séptimo sello introduce a los juicios de las trompetas. Dice la Biblia en Apocalipsis 8, del 1 al 2. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como de media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. ¿Sabes? Dice la Biblia que va a haber un silencio durante media hora y ese silencio es provocado porque todos están viendo en la tierra lo que está pasando. Ha llegado un momento tan difícil en la tierra y de tanta persecución y de tanta ira de Dios que hay un silencio de 30 minutos. Y en ese momento, dice la Biblia, se le dieron 7 trompetas. Y entonces iniciamos lo siguiente bloque de juicios y empezamos con la primera trompeta. Primera trompeta, Apocalipsis 8:7, dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados como de sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. En esta primera trompeta, la tercera parte de los árboles es quemada. En la segunda trompeta, ¿qué pasa? Apocalipsis capítulo 8, del 8 al 9. La segunda trompeta dice, el segundo ángel tocó la trompeta y vi como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En esa segunda trompeta, la tercera parte del mar se convierte en sangre y dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar.
Te das cuenta, en las trompetas ya no solamente son cosas de humanos, guerras, persecuciones, ya son asuntos que rebasan de lo humano y empieza a venir asuntos, temas en donde el mar es atacado, donde el granizo viene y es mezclado sobre la tierra, y dice la Biblia que mueren los seres vivientes que estaban en el mar, una tercera parte en la segunda trompeta. Hasta este punto, yo creo que te des cuenta de algo. Todavía no acaban los trompetas. Estamos en nuestra segunda trompeta. En este momento la gente ve cómo cae esta montaña ardiendo sobre el mar y la tercera parte de los seres vivientes es extinguida, es muerta. Acuérdate que la gente ya tiene problemas para comer. Ahora imagínate que esto cae en el mar y lo que pudieran hacerse de recursos del mar también están siendo limitados. Empieza a crecer evidentemente el hambre. Vamos a pasar a la tercera trompeta. Y la tercera trompeta está en Apocalipsis 8, del 10 al 11. Dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Aquí pasa algo muy parecido al anterior, solo que en vez de caer en el mar, caen los ríos. La cuarta trompeta está en Apocalipsis 8, 12. Tocó el cuarto ángel la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Te das cuenta? Es herida la tercera parte del sol. ¿Sabes qué pasaría si nuestro sol se apagara o una parte de ella? Eso es lo que estaría pasando en la tierra en el tiempo de la tribulación. Quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Estoy leyendo la Biblia textual. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y dice la Biblia que el pozo del abismo, que es el lugar donde los demonios están presos, se le dio la llave del abismo y se abrió y salió una langosta enorme que a la hora de que salió la langosta, que tenía la capacidad de matar a los hombres, se nubló todo por este humo que salía de este abismo. Esto pasa en la cuarta trompeta. Ya no solamente son fenómenos astronómicos, ya llega un ser sobrenatural creado con el propósito de lastimar a los seres vivos. El caos en el mundo en este punto está terrible, está horrible. La persecución, el hambre, las guerras, la gente no puede salir a comprar. Ya no solamente es hacer filas para entrar a comprar, ya no hay nada que comprar. Para poder comer hay que robar y hay que matar. La ira de Dios sobre la tierra está cayendo con tal fuerza que la gente no sabe qué hacer, está desesperada. Y la quinta trompeta está en Apocalipsis 9:1. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del abismo. Después vamos a pasar a la sexta trompeta. Sexta trompeta está en el Apocalipsis capítulo 9 del 16 al 19. Dice la Biblia que en esta trompeta, en esta sexta trompeta, se le dio la facultad para que el número de los ejércitos, 200 millones, dice la Biblia así, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número, estoy leyendo Apocalipsis 9:16. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, y empieza a describir, dice que las cabezas de caballo eran como cabezas de leones, y describe la boca, y después empieza a hablar de esto, y dice, ellos eran semejantes a bestias con sus colas. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes. Recuerda que al final va a haber una guerra, la guerra del Armagedón. Y hay un lugar donde tiene que prepararse el espacio, pero este espacio se atraviesa un río que se llama el río Éufrates. En esta sexta trompeta, este río es secado, es seco. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. En esta séptima trompeta hay una declaración de que los reinos del Señor han venido a ser de Él de nuevo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta séptima trompeta, acabamos los juicios de las trompetas. Ya hablamos de los juicios de los sellos. Ahora terminamos los juicios de las trompetas. Y quiero que veamos, para poder avanzar, los juicios los últimos juicios, que son los juicios de las copas. Vamos a ver la primera copa. Primer copa. Eso está en Apocalipsis 16:2. Estoy yendo muy rápido, pero yo espero que estés apuntando los juicios. Ya vimos los 7 juicios, los 7 sellos. Ya vimos las 7 trompetas. Y ahora vamos a ver las 7 copas. Las 7 copas. Voy a darte unas diferencias que creo que me da tiempo.
algunas diferencias entre los juicios de las copas, bueno, los juicios de los anteriores juicios que hemos visto y los juicios que vienen. Una diferencia de estos juicios que vienen a los que pasaron es que los que pasaron eran parciales. ¿Te das cuenta? La tercera parte de, una parte de, y ok. En esto que vamos a ver es total, ya no es parcial. En estos siguientes juicios ya no hay tiempo para que la gente reconozca a Jesús. Esto ya pasó en lo anterior, ya fueron martirizados. En este momento solo es juicio y juicio y juicio y juicio tras juicio de la gente que todavía queda en la tierra. Primer copa. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, Apocalipsis 6:12, y dice, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. En esta primera copa, cae una úlcera maligna sobre aquella gente que tenía la marca de la bestia. Eso pasa en la primera copa. En la segunda copa, Apocalipsis 16:3, dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo. Tercer copa, Apocalipsis 16, del 4 al 7, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y ahora los ríos se convierten en sangre. La cuarta copa está en Apocalipsis 16, del 8 al 9. Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. Ahora en este momento el sol está quemando intensamente a los hombres. En la quinta copa, Apocalipsis 16:2, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. En esta quinta copa el Señor trae un juicio sobre la bestia, trae un juicio sobre este demonio, y dice la Biblia que el quinto ángel derramó su copa y sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, de tal manera que la bestia ellos mordían de dolor sus lenguas. Sexta copa, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de ese se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes. Apocalipsis 16:12. En este momento, en esta sexta copa, el río Éufrates es secado, totalmente seco, es consumido, y entonces es preparado el momento para esta guerra. Quiero que he resumido muy concretamente, he resumido los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Y cuando acaba la sexta copa, acuérdate que estamos en la sexta copa, no hemos pasado a la última copa. En la sexta copa es totalmente seco el río Éufrates. Y en ese momento, las naciones se congregan en este valle de Josafat o valle de Armagedón para atacar a Israel. Y en este momento tienen como acorralado a Israel. Las naciones están enardecidas. Acuérdate que en este momento están enardecidas con Dios y no hay nadie que le representen, porque los cristianos ya nos fuimos, porque los que amábamos a Dios nos fuimos, y el único que le representa es el pueblo de Israel. Y las naciones se reúnen en este valle de Armagedón en contra del pueblo de Israel para matarle. Y dice la Biblia que como está el espacio ya abierto, los ejércitos de las naciones llegan en contra de Israel, y obviamente tanto ejército y tanta maldad y tanto odio iba a ir sobre Israel. Y dice que la Biblia que en este preciso momento, antes de que Israel sea atacado, viene la segunda venida de Cristo. Este es el momento en donde el Señor viene por su pueblo, por el pueblo de Israel, antes de ser atacado y después de todas estas plagas y después de esta ira de Dios, después de todos los sellos, después de todas las trompetas, después de todas las copas, viene al fin la segunda venida de Cristo a rescatar al pueblo de Israel. El Señor descenderá para defender a su pueblo. Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, escucha bien, y en su muslo tenía escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Esa es la segunda venida de Cristo, hermano y hermana. Esa es la parte donde el Señor viene por su iglesia, por su ejército, por su nación, por su pueblo, por el pueblo de Israel. Esa es la segunda venida de Cristo, que después de tanto preámbulo y antecedente de estas dos clases, llegamos al fin a la segunda venida de Cristo, donde el Señor vendrá por su nación, por el pueblo de Israel. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces la séptima copa viene en Apocalipsis 16, del 17 al 21. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres. Y tú puedes seguir leyendo cómo el cáliz de la ira de Dios cayó sobre la bestia, el falso profeta, el anticristo. Y dice la Biblia que la ira es culminada en esta séptima copa, diciendo: consumado es, hecho está. Hermano, hermana, hemos visto solamente algunas pinceladas de esta clase. Y yo quiero pedirte que tú vayas a la Escritura y si apuntaste, vayas a revisar lo que hemos visto. Y te vas a dar cuenta cada uno de los juicios de Dios, de estos 21 juicios de Dios. Una vez que el Señor viene y pasa esta última copa y dice: hecho está, el Satanás es agarrado, no es echado aún al lago de fuego, es tomado preso. Y entonces el Señor viene en su séptima dispensación, que es el reino o milenio. 1000 años donde Dios vendrá a la tierra a reinar, con la única intención de dar a entender que no hay manera de que el ser humano pueda vivir si no es con Él, si no es a través de que su reino y su gobierno esté en nuestras vidas. Quiero decirte que Dios tendrá estos 1000 años, después el diablo será soltado para atentar a la gente y después vuelto a agarrar para ahora sí ser enviado al lago de fuego. Y entonces después de los 1000 años, tú y yo podremos vivir en la eternidad, en el estado eterno. Hermano, hermana, quiero darte las gracias por este tiempo y quiero pedirte que estés atento a los versículos que hemos hablado. Hemos visto mucha información, hemos visto muchos versículos, pero quiero agradecerte por el tiempo, por haber apuntado, y te recomiendo que vayas a la Escritura y repases y que estés al tanto de cada uno de los versículos que el Señor ha puesto aquí. Porque el Señor, lo que ha dicho en su palabra se cumplió, lo que ha dicho en su palabra se está cumpliendo, y lo que ha dicho en su palabra se cumplirá. Que Dios te bendiga, vivamos agradecidos, añádele a tu fe algo más después de esta clase y que puedas predicar el Evangelio para que aquella gente que conoces, familiares, amigos, puedan conocer al Señor y que no vivan ellos la tribulación. Dios te bendiga, te doy gracias, me dio un gusto estar contigo en esta clase de la segunda venida de Cristo. Hasta luego.